¿Qué tal amigos de su canal de Laico a Laico? Sean todos ustedes bienvenidos a este programa de reflexiones del Evangelio Dominical. Y bueno, pues como es costumbre les damos la más cordial bienvenida su amigo Jorge Gasca, ¿verdad? Que vamos a meditar el Evangelio, ¿verdad? Que escucharemos en la celebración eucarística este próximo domingo, ¿verdad? Y que dentro de la liturgia, bueno, pues lleva el título, el Evangelio, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Y bueno, pues los invitamos, ¿verdad? De alguna manera a que nos sigan en nuestras plataformas virtuales, ¿verdad? En Facebook aparecemos como de Laico a Laico y bueno, también, ¿verdad? Los invitamos a que se suscriban y nos sigan en nuestro canal de YouTube, que también lleva el nombre de Laico a Laico. Y bueno, pues queridos amigos, tenemos un evangelio bastante interesante, ¿verdad? Que desde mi punto de vista pudiera decir de alguna manera que es un complemento al evangelio anterior. Mientras escuchábamos que nuestro Señor hacía la invitación a que fuéramos sus discípulos, bueno, pues hoy se cumple precisamente pues un mandato, ¿verdad? Envía a 72 discípulos a las regiones que nuestro Señor, bueno, pues pensaba ir a visitar, bueno, pues a esas comunidades para anunciar la buena nueva. Y bueno, pues nosotros podemos analizarnos en este sentido, ¿verdad? Ser esos discípulos, ¿verdad? O esa parte de esos 72 discípulos, bueno, que nuestro Señor constantemente pues nos llama, ¿verdad? Para participar pues prácticamente de su plan salvífico. Y bueno, queridos amigos, pues quédese con nosotros hasta el final para que escuche, bueno, pues estas reflexiones. Los invitamos a que compartan en sus redes sociales todos estos materiales que nosotros preparamos con mucho gusto, los programas que tenemos los días viernes y los días sábados, ¿verdad? Ya se van a unir más programas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues allí compártanlos en sus redes sociales, recomiende, bueno, pues esta página de Laico a Laico, que nace precisamente con este sentido de compartir nuestra fe, nuestra experiencia y de formarnos como laicos, ¿verdad? Para conocer precisamente nuestra fe. Y bueno, pues sin más preámbulo, queridos amigos, los invitamos a escuchar con atención el Evangelio de este domingo de la semana 14 del tiempo ordinario del ciclo C. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá.
Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos amigos, pues aquí tenemos este evangelio que hemos escuchado, ¿verdad? Un evangelio, pues muy hermoso, y que de alguna manera, podemos tomar muchos puntos, ¿verdad? Podemos irlo desmenuzando, poco a poco, ¿verdad? Para ver ciertas características, esenciales. Bueno, ¿qué podemos compartir de esta reflexión, verdad? Para con todos ustedes. Bueno, basándonos, ¿verdad? Y compartiendo un poco, primero lo que viene siendo el magisterio de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica en concreto. Bueno, tenemos que en el numeral 2471 dice: ante Pilato, Cristo proclama que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor en las situaciones que exigen dar testimonio de la fe. El cristiano debe profesarla sin ambigüedad. A ejemplo de San Pablo ante sus jueces, debe guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre, que está en los cielos, pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre, que está en los cielos. ¿Verdad? Prácticamente es un aspecto mutuo, ¿verdad? En este sentido de decir, bueno, pues tú me ayudas a dar y anunciar la buena nueva, pues yo voy a tener una gran recompensa para ti. Y lo escuchamos en el Evangelio al final, ¿verdad? No se alegren de que
sacan a demonios, no se alegren de que expulsan a los demonios, de que se someten a los demonios, sino más bien alégrense porque su nombre ya está escrito en el cielo. Y bueno, quisiera retomar algunos aspectos, ¿verdad?, de lo que viene siendo el Evangelio, ¿verdad?, que al menos considero desde mi punto de vista compartirles con todos ustedes. Primero que nada, podemos hablar de la figura de ser discípulos y misioneros de Cristo, ¿verdad? Quizá muchos de ustedes, si están familiarizados con el magisterio de la Iglesia, recordarán que en el año 2007 salió precisamente un documento en que se llevó a cabo en Aparecida, Brasil, y que lleva este título, Discípulos Misioneros, ¿verdad? Y es lo que nos invita el Evangelio. Por eso decía al inicio que este Evangelio lo podemos relacionar con el del domingo anterior, donde va invitando nuestro Señor Jesucristo a que le sigamos, ¿verdad? A que de alguna manera estemos con Él, ¿verdad? Que seamos esos discípulos, y nos da unas recomendaciones. El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. El que se quiere despedir de su familia tampoco sirve para el reino de los cielos. El que quiere enterrar a su padre, ¿verdad?, que ha muerto, bueno, pues le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? Prácticamente, si me vas a seguir es abandonarte en todo, ¿sí? Y bueno, pues podemos hablar de este aspecto misionero el día de hoy. Y este aspecto misionero va acompañado también de una oración. En la primera parte escuchamos, ¿verdad? La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, ¿verdad? Es decir, oren para que haya sacerdotes, oren para que haya religiosos, religiosas, consagrados, ¿verdad? Consagradas en el caso de las religiosas, ¿verdad? En este aspecto. Pero también hay una parte importante. El ser discípulo y misionero no solamente compete al papel del sacerdote, del religioso o de la religiosa. Sabemos nosotros que participamos de este sacerdocio y de esta misión evangélica de ir a predicar el evangelio porque hemos sido bautizados. Por lo tanto, al momento de que nosotros somos bautizados, nos convertimos automáticamente en esos hijos de Dios, en esos seguidores de Dios, y que por lo tanto tenemos que dar ese testimonio vivo, fuerte y eficaz de nuestra fe. No debemos de avergonzarnos de nuestra fe, no debemos de tener miedo de proclamar nuestra fe, de anunciarlo, de gritarlo a los cuatro vientos. No debemos de tener miedo. Y más adelante les vamos a comentar por qué. Bueno, pues aquí nos dice, ¿verdad? La cosecha es mucha, ¿sí? Y los trabajadores son pocos. Son pocos las personas que se comprometen a servir fielmente a nuestro Señor, a llevar su cometido de evangelización. Y esto sea tanto sacerdotes, religiosos, religiosas como laicos, ¿verdad? ¿Qué tan comprometidos estamos? ¿Sí? Nos quejamos de que en nuestra parroquia no hay esto, en nuestra iglesia no hay esto, de que el sacerdote no hace esto, de que el sacerdote hace aquello, y tu compromiso como laico, ¿dónde queda? ¿Sí? ¿Eres laico comprometido? ¿Eres un cristiano comprometido? Y como tal, entonces debes de tomar esta conciencia para llevar a cabo este plan salvífico de nuestro Señor. ¿Sí? Ojo, esta tarea evangelizadora, vuelvo a repetir, no solamente es de los obispos, sacerdotes, consagrados, consagradas, no, es de todos, ¿verdad? Los campos, la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Nosotros como laicos comprometidos nos convertimos en esos trabajadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros quizá podemos llegar a donde el sacerdote no puede llegar, a donde el sacerdote no tiene una
una figura, ¿verdad?, ante la comunidad. ¿Sí? Hay parroquias quizá donde tengan 100 comunidades, 200 comunidades, donde prácticamente una vez al mes ven al sacerdote, ¿sí? Y nosotros como bautizados tenemos la obligación de convertirnos en esos misioneros para que esa gente de esas comunidades donde no van los sacerdotes, porque son pocos nuestros sacerdotes comprometidos, ¿verdad?, llegue el reino de Dios, ¿sí? Que llegue la buena nueva, ¿verdad?, en este aspecto, ¿sí? Es por ello que el ejemplo claro, ¿verdad? Ni el mismo Hijo del Hombre llegó a todas estas comunidades donde envió a estos 72 discípulos. Fíjense qué humildad, ¿sí? A lo mejor él lo pudo hacer, ¿sí? Él pudo visitar estas comunidades, pero le da la oportunidad a sus seguidores, le da la oportunidad a sus discípulos, nos da la oportunidad a nosotros de evangelizar. Delega una tarea importante, delega una gran responsabilidad a nosotros como cristianos católicos comprometidos, ¿verdad? Nuestro Señor nos da ese poder de evangelizar, ese poder de expulsar demonios, pero para que se manifieste este poder en nosotros necesitamos tener un encuentro sincero ante nuestro Señor. Y ese encuentro sincero es de llevar el evangelio a las personas, sin buscar riqueza, sin buscar fama, sin buscar un objeto material. Antes, al contrario, es llevar este aspecto espiritual para yo crecer de manera individual en mi vida espiritual y hacer crecer a mis otros hermanos en la fe, en esta experiencia espiritual, ¿verdad? Por eso dice, pónganse en camino, yo les envío como corderos en medio de lobos, ¿verdad? Quizá mucho no nos comprometemos porque tenemos miedo a las críticas, al que dirán, al que si nos apedrean, al que si nos corren, al que si un montón de cosas. No tengamos miedo, ¿sí? No tengamos miedo. Dios, Jesucristo, está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestro Señor nos da la fuerza, ¿sí? Recuerden, ya recibimos el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo que ilumina nuestras mentes precisamente para anunciar este reino de Dios aquí en la tierra. No nos avergoncemos de profesar nuestra fe. No tengamos miedo a las críticas, no tengamos miedo al que dirán, no tengamos miedo de defender nuestra fe. No tengamos miedo de no quedar bien ante las personas. ¿Cuántas veces en estos conflictos del día de hoy, en estas nuevas ideologías, estamos en contra? Pero porque no salirme de mi entorno social, de mi grupo de amigos, hago que pienso igual que ellos, pero por dentro no estoy de acuerdo. Pero para que no me critiquen, para que no esto, para que no lo otro, pues no digo nada o mejor me quedo callado o callada. No, al contrario, hay que obtener fuerzas para salir adelante, para manifestar nuestra fe, ¿sí? La cueva de lobos, pues puede ser nuestra misma familia, puede ser miembros de la misma iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, pues intenciones no sabemos, ¿verdad? Dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas personas puede haber en la iglesia que en lugar de unirla, las desunen, ¿verdad? Tanto sacerdotes, religiosos, religiosas, mismos laicos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿sí? Los lobos, ¿verdad? Andan donde quiera tratando de devorar al cordero, a la oveja, ¿verdad? No tengamos miedo, recordemos, y les vuelvo a repetir, hemos recibido ya el Espíritu Santo. Y esto es algo bien importante.
nos invita a confiar de nueva cuenta en la providencia de Dios. Si nosotros tenemos fe, y lo hemos visto y leído en más de una vez en el Evangelio, si tenemos una fe como un grano de mostaza, diría a ese árbol, muévete y se moverá, a esa montaña, quítate y se quitará. Si tenemos una fe fuerte, una fe firme, no necesitamos ni sandalias, ni dinero, ni moral, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos los va a dar todo. Porque Dios nos va a proveer de todo aquello que nosotros necesitamos para anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos convertimos en esos ministros de anunciar la buena nueva. Y aquí podría entrar la pregunta, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Cómo está tu confianza en ti mismo, en ti misma? ¿Verdad? Muchos pueden decir, es que yo no hago apostolado porque soy tartamudo, porque me da miedo, porque me da vergüenza, porque esto, porque el otro. Allí tenemos a los grandes profetas que fueron tartamudos y que le decían a Dios, yo no quiero, porque no tengo buena dicción, porque no se entiende lo que digo. No por nada este dicho, Dios escribe en renglones, derecho en renglones torcidos. Se abandonaron y evangelizaron y se convirtieron en patriarcas del pueblo de Israel. Así también nosotros, abandonémonos, no tengamos miedo de experimentar la providencia de Dios. No tengamos miedo de ser criticados por miembros de la iglesia y fuera de la iglesia. No tengamos miedo de compartir nuestra fe. Otro aspecto importante dice, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Ah, caray, ¿por qué nos dirá esto el Señor? No se detengan a saludar a nadie en el camino, porque quizá puede ser una tentación que nos aparte de Dios, una tentación de un alejamiento de Dios, una tentación de una distracción, de perder el objetivo primordial de evangelizar. ¿Por qué? Porque el mundo nos ofrece muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. El mundo nos ofrece dinero, casa, vestimenta, inclusive no sufrimiento. Pero eso nos puede apartar de nuestro objetivo principal que tenemos como cristianos católicos comprometidos, ¿verdad? Y más adelante dice, sí, cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Vean, nosotros somos esos instrumentos de Dios. Dios es el que habla por medio de nosotros. Vean este poder que Dios nos da a nosotros de anunciar su palabra y de los buenos deseos que nosotros podamos expresarle a las otras personas. Si ellos también lo desean, se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Vean, qué fuerza, qué poder nos da Dios a nosotros si nos comprometemos verdaderamente. Por eso les compartí esa pregunta, que nos cuestionemos cómo está nuestra fe, cómo está nuestra vida espiritual. Independientemente si eres sacerdote, religioso, religiosa, mismo laico, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿De verdad estamos en paz con Dios? ¿Mi vida espiritual está llena de paz? ¿O está llena de perturbaciones?
de desvíos, de desenfrenos, de miedos, de temores, de juicios, ¿verdad? Quiero experimentar la presencia de Dios, pero si no abandono esto, no lo voy a poder experimentar. Y no voy a poder experimentar el poder de Dios en mí. Y el poder que Dios me da a mí no lo voy a poder externar a las otras personas, ¿verdad? Vean, si nosotros nos abandonamos, lo que atemos en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desatemos en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿verdad? Y nos dice, ¿sí? Quédense en esa casa, que lo reciban, coman y beban de lo que tengan. Ese comer y beber de lo que tengan es confiar en la providencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos estado en conflictos económicos, familiares muy graves y que no vemos la puerta, pero que Dios siempre nos tiende la mano y nos da lo que necesitamos, nos da lo que ocupamos para resolver ese conflicto, ese problema? Seamos agradecidos con Dios, seamos agradecidos con nuestro Señor, porque nos da de alguna manera lo que ocupamos, lo que necesitamos para vivir plenamente nuestra vida espiritual. ¿Sí? Y dice, no anden de casa en casa. Ese de no andes de casa en casa me suena a no andes aprovechándote de muchas cosas. No perder el objetivo, evangelizar. Si allí te reciben, allí quédate. Haz tu labor misionera y regresa al hogar que te recibió. Si otra familia te dice, hoy lo invitamos a hospedarnos o hospedarse con nosotros, ve y hazlo, ¿verdad? Impulsemos a que las otras personas tengan ese encuentro personal con nuestro Señor, ¿verdad? Impulsemos a que estas personas pues también tengan ese encuentro personal. ¿Y cómo los vamos a impulsar? Bueno, teniendo en cuenta que nosotros en primera instancia debemos de tener en primer lugar ese encuentro personal con Dios. Si nosotros no lo tenemos, entonces en vano va a ser esa labor misionera. ¿Por qué? Porque no vamos a saber guiar a nuestros hermanos a que encuentren de una manera personal a nuestro Señor en su vida cotidiana, ¿sí? Porque Dios no está en lo extraordinario, nuestro Señor está en lo ordinario y a veces no lo queremos ver, ¿sí? En otro más adelante dice, curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense, este poder que tenemos de sanar a las personas de una manera espiritual. Quizá nuestro consejo sea, o nuestras palabras que demos a otras personas, sean esas palabras de amor, de esperanza, que deseaba escuchar esa persona para alcanzar su salvación. Nosotros somos esa luz y esa sal para iluminar y dar sabor a otras vidas en este aspecto espiritual. Por eso nuestro testimonio como cristianos católicos comprometidos es muy importante. El siempre buscar la verdad, siempre luchar por la verdad evangélica y la justicia evangélica ante todos los problemas sociales, económicos, eclesiásticos, familiares, ante todos los problemas. Vean, si nosotros maduramos en nuestra fe, confiamos firmemente en esa fe, la responsabilidad y el poder que tenemos de sanar enfermos. La santidad no es solamente hecha para los sacerdotes religiosos, religiosas, obispos, papas. La santidad también está hecha para nosotros los laicos,
¿Y qué has hecho para vivir tu santidad? ¿Qué has hecho para manifestar tu santidad? Ya ven, el poder que tenemos de curar enfermos, ¿sí? De expulsar demonios. ¿Por qué? Porque nuestras palabras van a ser esa luz, esa que va a iluminar la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque acuérdense, somos discípulos misioneros de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? También, bueno, pues va a haber personas que no quieran escuchar la buena nueva, que no quieran aceptar el Evangelio. Y nuestro Señor es claro, no nos desgastemos, ¿verdad? Sacudámonos el polvo como en forma de protesta, pero dice bien claro, no, no los evangelicen, hay que evangelizar y hay que anunciar que el reino de Dios está cerca. Cuando se llegue el juicio final, esa familia, esa persona que no quiso recibir el querigma, la buena nueva, bueno, pues será juzgada, ¿verdad? Y aquí nos da el ejemplo, ¿sí? Donde, donde dice, ¿verdad? Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad que no quiso escuchar la buena nueva, la buena noticia, que no quiso escuchar la verdad revelada de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Vean este gran poder y gran confianza que Dios tiene a cada uno de nosotros cuando nos convertimos en esos discípulos misioneros, en esos laicos y laicas comprometidos para expresar nuestra fe, ¿sí? Dios, nuestro Señor Jesucristo, se va a encargar de lo demás. Nosotros simplemente hagamos nuestra labor de evangelizar. Cuando tenemos este encuentro y vemos los frutos de la evangelización, nos va a pasar como los 72 discípulos. El día del juicio vamos a ser llamados y vamos a estar felices. ¿De qué? De que fuimos copartícipes del anuncio de la buena nueva, de los buenos tratos y de los maltratos, ¿verdad?, que se dieron en la comunidad a donde fuimos o a las personas que intentamos evangelizar. ¿Sí? Nos vamos a sentir felices del poder que Dios nos dio a nosotros, de la fuerza que Dios nos dio a nosotros para anunciar firmemente el Evangelio. Pero nuestro Señor nos dice, no se alegren porque sometieron al demonio, alégrense porque su nombre está escrito en el cielo. Es decir, alégrense porque son santos. Por eso es importante madurar en este aspecto de nuestra fe y de nuestra santidad. La santidad está para nosotros los laicos también, pero hay que descubrir este encuentro, hay que descubrirnos en este encuentro personal con nuestro Señor para poder entender mi santidad de manera individual. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tu nombre esté escrito en el cielo. Hoy en día tenemos muchos medios, muchos métodos para evangelizar a las personas, pero hay que empezar por nosotros mismos evangelizándonos. Porque si nosotros no nos evangelizamos, pues qué testimonio, qué palabra vamos a llevar a las demás personas. Claro, acabamos de decir en la reflexión, Dios habla por nuestra boca, por nuestra lengua, por nuestros labios.
pero también hay que instruirnos para comprender el mensaje divino que Dios nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Por eso tenemos ese poder y esa responsabilidad muy firme, muy clara. No es fácil el camino para la santidad. El camino a la santidad es como el tallo de una rosa, espinoso, escabroso, pero cuando se llega a los pétalos es lo más hermoso. Así es el camino de nuestra santidad. Por eso no tengamos miedo de denunciar lo bueno y lo malo, de hacer esa justicia evangélica en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestra comunidad parroquial, en mi familia, en mi persona. Diría San Joselito o San José Luis Sánchez del Río, que le dice a su mamá: mamá, nunca fue tan fácil ganarse el reino de los cielos. Esas mismas palabras se pueden tornar hoy en día. Nunca fue tan fácil. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una gran misión, que es el anunciar la buena nueva a nuestros hermanos. ¿Y por qué nunca fue tan fácil? Porque hoy estamos más instruidos, hoy podemos encontrar más información, podemos tomar cursos y un sinnúmero de cosas para alimentar nuestro espíritu, nuestro intelecto también, y dar testimonio fidedigno de la fe católica. Si es que nos consideramos como cristianos católicos comprometidos. Pues ahí está esta invitación, queridos amigos, ¿verdad? A formarnos, ¿sí? A compartir todos estos materiales, ¿verdad? Que nosotros elaboramos con mucho gusto para con todos ustedes, para compartir y crecer en nuestra fe, ¿verdad? Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir en sus redes sociales todos estos materiales, y pues los seguimos invitando a que estén al pendientes de todas nuestras publicaciones, ¿verdad?, que nosotros realizamos. Y quiero que se lleven de tarea esta pregunta y que la mediten cada noche, ¿verdad?, que estén orando. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo vives tu fe? ¿Tu fe ha madurado? ¿Tu fe te ha impulsado y te ha llevado a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo a los demás? Porque es muy bonito quejarnos que los demás no hacen su trabajo, pero tú, ¿haces el tuyo? Bueno, queridos amigos, me despido de ustedes, su amigo Jorge Gasca. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de YouTube, que lleva el nombre de Laico a Laico, y en nuestra página de Facebook, que también lleva el nombre de Laico a Laico. Ya sabe que el próximo sábado, en punto de las 9, aquí nos vemos en una emisión más de su programa Reflexiones del Evangelio Dominical. Hasta la próxima.